Buenas noches y bueno, gracias por compartirnos tu espacio. El objetivo de nosotros con esta entrevista es poder comprender a fondo cómo desarrollas actualmente el proceso de reclutamiento y la selección en el lugar donde trabajas, ¿no? Con esto vamos a nosotros a identificar fortalezas, desafíos y recoger buenas prácticas que puedan ser útil tanto académica como profesional. Hemos dividido las preguntas en tres bloques. La primera va a ser este panorama general del proceso y bueno, ahí nos va a dar a conocer etapas y áreas involucradas, así como los cambios recientes. ¿Cuál es tu nombre y en qué puesto te desempeñas? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué comercializa? Ok. Chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Estrella Espinosa. Actualmente me encuentro elaborando o desempeñando la función de asistente de recursos humanos en Pulsar Import. En realidad, la empresa se dedica a todo lo que es el tema de importación y distribución de diversos productos, especialmente lo que son ferreteros y electrónicos, ¿no? Por ejemplo, focos, luces, cables, parlantes, etcétera. Y una de las marcas más conocidas es Opalux, que es la marca más reconocida, por así decirlo, ¿no? Ya es la patentada. Ujú. Que es una gama de todo lo que son iluminarias. Ah, comprendo. Es básicamente todo lo que es iluminación. Iluminación, por así decirlo. Ferreteros y electrónicos, sí. Ok. Comenzamos entonces con la primera pregunta, que es la descripción del proceso actual en la empresa. Descríbeme, bueno, ¿cómo podrías describirme de manera general, cómo es actualmente el proceso de reclutamiento y la selección en la empresa? ¿Cómo llevan a cabo ese proceso? Ok, ¿quieres que te explique así como que de manera detallada? Si puedes o si deseas algo breve, dependiendo cómo lo ves más factible para ti. O sea, Ok, ok, ya. Siempre cuando surge ante, no sé, quizás una necesidad de dicho puesto para diversas áreas, lo que se hace es el tema de reclutamiento, ¿no? Algo general es, se da a conocer nuestro anuncio publicitario del requerimiento que estamos necesitando, sea mediante bolsas laborales o en todo caso redes sociales, por así decirlo. Y posterior a ello se realiza un filtro, ¿no? Filtro curricular, telefónico, etcétera. Hay un tema o una etapa de evaluación también, que es una entrevista presencial ya, donde se pueden aplicar pruebas psicológicas, no tanto predictivas como psicométricas. También se dan entrevistas con los jefes y posteriormente a ello hay una etapa de selección, ya donde exactamente el jefe elige, pues, ¿no? Al personal que se adecua más a lo que le está buscando. Se realizan también quizás verificaciones de antecedentes policiales, judiciales. Se da posteriormente hay un tema de examen médico, ¿no? Y ya en caso el personal esté apto, se coordina lo que es la firma de contrato, ¿no? Y también se elaboran lo que son temas de referencias laborales, informes psicológicos. Y hasta que también pueda darse el proceso de incorporación. Y ahí es donde culmina la etapa en realidad. ah, comprendo. Stephanie, me habías comentado, ¿cuáles son las áreas involucradas en este proceso? Ah, ok. Generalmente siempre está involucrada el área de recursos humanos y también gerencia, pues, ¿no? Gerencia de operaciones sobre todo. Ya. Gerencia administrativa y operaciones. Entonces, es gerencia, operaciones y, bueno, recursos, que son las tres áreas, por así decirlo, involucradas en este proceso. Claro, gerencia administrativa, gerencia de operaciones y recursos humanos, ¿no? Porque la mayoría de nuestro personal es operativo, entonces Claro. es donde hay mayor rotación, por así decirlo. ¿Has visto de repente en este proceso que ha habido algún cambio en los últimos años? ¿De manera en general o dentro de la empresa en sí? De manera general, o sea, en el tiempo que tú estás o en el tiempo que han estado, alguien de repente te ha comentado si ha habido algún cambio en el proceso, alguna modificación. De repente tú, cuando tú has estado, han implementado examen médicos, examen psicológicos, entrevistas presenciales, antes eran remotas. Ok, a ver, te hablo desde la fecha que ingresé, ¿no? Lo que se ha implementado es el tema de verificación de RQ, que en realidad son todos, ¿no? Son el tema de antecedentes penales, judiciales, policiales, por ahí un tema de requisitoria también que antes no se daba. Entonces, eso y el tema de exámenes médicos, que es una implementación, un aprox de hace 2 meses, un aprox. Anteriormente no se consideraba ello, solo se guiaban del tema del Certijoven. El Certijoven es un documento Claro. formal
donde se verifica, ¿no? Las experiencias formales que se ha tenido, también ahí hay un apartado donde te figuran, ¿no? Antecedentes policiales, penales, judiciales, pero es algo muy general, no es tan a fondo que digamos, ¿no? Y adicional a ello sí se contrató un externo o una plataforma externa donde se pueden hacer las consultas más minuciosas o más a detalle. Justo a Miguel, eso va ¿cómo? la siguiente pregunta, disculpa. ¿En el reclutamiento que realiza la empresa es interno, externo o mixto? Es ambos en realidad. Por ejemplo, el reclutamiento externo mayormente se da cuando hay que reponer personal operativo, ¿no? Personal operativo en su mayoría. El reclutamiento interno se da mayormente cuando, por ejemplo, hay puestos de asistentes que ya deciden como que quizás buscar otras expectativas, otras, no sé, pues no, otros retos. Entonces deciden cambiar de aires, de empresas, de rubro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde que se da la oportunidad a quizás chicos operativos que entran con una formación profesional o están estudiando y vemos muchas cualidades, ¿no? Puede ser el tema de su disposición, su desempeño, que no llegan tarde, que por lo general no faltan y cumplen con las características que nosotros estamos solicitando. Entonces ahí es donde optamos por un reclutamiento interno también, porque ya es como que conocemos más al colaborador, cómo se viene desempeñando también y nos ahorra tiempo, ¿no? Para nuevamente hacer otro proceso. Claro, lo que me mencionas es básicamente que el interno te ahorra el tiempo. O sea, y si tú optarías más por el externo, ¿qué ventajas crees o qué tipo de desafíos crees que te presentaría eso? Eh, Como te dije, el reclutamiento interno va a depender mucho de la posición del puesto, de la posición, ¿no? Si es Claro. un puesto administrativo, entonces optamos quizás primero por un reclutamiento interno que sea dentro de la empresa, porque creo que de esa manera también, uno, que nos ahorra tiempo y costos, lo otro es que genera un tema de motivación o está relacionado a la motivación y retención de los empleados, porque de esa manera quizás brinda cierta oportunidad de crecimiento, ascenso dentro de la empresa y eso también hace que el colaborador se sienta satisfecho o aumente el tema de su satisfacción y compromiso también, ¿no? Y otro detalle es que también uno ya tiene como que un conocimiento más profundo de ellos en base al tiempo que han venido elaborando y también que ya conocen cómo es el proceso, se pueden adaptar más rápido también. Ahora, sí también tiene se podría decir desafíos o retos, ¿no? En cuanto al tema de reclutamiento interno, porque si bien es cierto, nos limita para nosotros poder buscar quizás para ese puesto, no sé, un asistente de cobranza, por ejemplo, ¿no? Nos Claro. limita porque solo tenemos, por ejemplo, 10 colaboradores operarios, ¿no? Otro detalle es que puede ser que estén postulando tres a la par y solo queda seleccionado uno. Entonces puede ser que genere un tipo de resentimiento o desmotivación en los que no han quedado seleccionados, ¿no? Mayormente creo que eso. Y en cambio, si optaríamos por un reclutamiento externo, creo que tendríamos como que más variedad o quizás encontraríamos más personas con mayor experiencia dentro de lo que estamos buscando. Claro, Puede ser para eso. ambas tienes tus ventajas y desventajas, por así decirlo. Vale. Luego la siguiente pregunta es, ¿utilizas las mismas técnicas o fuentes de reclutamiento para todos los puestos o varían según el perfil que ustedes escojan o necesitan? En cuanto al tema de fuentes, creo que por lo general se maneja lo mismo, a menos que sean mandos medios, por ejemplo, no asistentes, supervisores, jefes. En ese caso sí se adiciona lo que es LinkedIn, ¿no? En el caso de los puestos operativos, normalmente es la plataforma de siempre, pues, ¿no? CompuTrabajo, Laborum, Indeed, más todo lo que sale al alcance de ellos. Claro, Redes sociales. justo ahí iba la siguiente pregunta. ¿Qué técnicas de reclutamiento emplean normalmente? Redes sociales, bolsas de empleo, ferias laborales, agencias. Lo hacen a veces por TikTok, por Facebook. Ya. En TikTok no manejamos. Por lo general, Facebook para todo lo que son puestos operativos, pues, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, en bolsas de trabajo, Cono Norte, Cono Sur, cerca de Lima. Entonces, se posee como que un flyer, algo general, en el cual se indica el número de celular o correo electrónico más rápido, número de celular, ¿no? Para que lleguen como que las postulaciones por WhatsApp. Y la plataforma que usamos es PandaP, que tiene conexión tanto con CompuTrabajo, Laborum, LinkedIn, Kit Empleo y todo ello. Ah, Entonces, actualmente, discúlpame, actualmente no estamos trabajando o no participamos en ninguna feria laboral. justo eso iba la Tampoco, pregunta, si alguna vez han ido a alguna feria.
No, agencias laborales tampoco, porque normalmente el personal, ponte, no es bastante, ¿no? Normalmente las empresas que tercerizan sus procesos para una consultora de recursos humanos o agencia son empresas que tienen rotación algo de 30 personas por mes y ahí sí necesitan agilizar bastante el tema de reposición. Pero sí trabajamos ahorita o estamos con una ONG que es Fundet o Funval. Es una organización sin fines de lucro, ya, que se encarga de capacitar o brindar cierto tipo de cursos, ¿no? Relacionados a lo que son logísticas, marketing, pero sí solo está dirigido quizás para personas que sí en cierto, o pertenecen a cierto tipo de religión, ¿no? Mormones o algo así. O sea, sí contamos con ese apoyo, por así decirlo, ¿no? Ah, entiendo. Justo habías mencionado, Tracy, que utilizas bastante la fuente, bueno, la empresa utiliza bastante la fuente de LinkedIn, ¿correcto? ¿O Facebook era? Facebook. LinkedIn es para ciertas vacantes, mandos medios y eso, que no hay mucha rotación en realidad. Más es Facebook. Solo Facebook. Sí. ¿Captan de repente por CompuTrabajo o solo puro Ah, Facebook? CompuTrabajo. Sí, CompuTrabajo, de hecho. Entonces van de la par con Facebook y CompuTrabajo. CompuTrabajo, Indeed. Sí, Ok, vale. Laborum. Vale, estas preguntas terminas conmigo y bueno, doy paso a mi compañera Valeria para que ella pueda seguir realizándote las preguntas. Bueno, Tracy, en la segunda parte de las preguntas, la primera es, bueno, ya nos respondiste cómo publican la oferta laboral, pero, o sea, y mediante qué canales o plataformas utilizan, pero en estas convocatorias, ¿qué estilo de comunicación en particular utilizan? Por ejemplo, un lenguaje formal, cercano, inclusivo, corporativo, o depende del tipo del puesto que estén buscando. Ya. Por lo general, siempre se emplea un lenguaje formal. Cercano también tiene que ser familiar o tiene que tener mucha familiaridad para que los chicos también puedan comprender, ¿no? Para Sobre que todo sea si hablamos. atractivo. Claro, y sobre todo si hablamos de un puesto operativo, hay que usar quizás palabras que se acomoden a ellos, que sean de fácil comprensión también. Quizás si estamos hablando de puestos ya más superiores, jefes, supervisores, ciertos términos también, ¿no? Dirigidos como que más para ellos. Ahora, en cuanto así es inclusivo, ¿no? Sí, de hecho, porque uno, dentro de la publicación no especificamos el tema de sexo, ni tampoco el tema de edad, ¿no? Ya son filtros que nosotros internamente lo manejamos. Y de hecho también hay una ley, que es la 29973, creo que es una ley general para las personas con discapacidad. Entonces, si bien es cierto, actualmente en la empresa no contamos con un colaborador con discapacidad, pero sí debería ser algo que tendríamos, ¿no? Y estamos en ello también, ¿ya? Porque por ley sí nos exigen tanto que las empresas privadas como públicas tengan, ¿no? Por lo menos en el caso de las públicas, si es que cuentan con más de 50 colaboradores, que es nuestro caso, deberíamos tener por lo menos un 3% de colaboradores con discapacidad, ¿no? Pero en cuanto a lo demás, lo que mencioné, sexo, edad, no se menciona. Eso es ya algo que nosotros vamos descartando internamente. Ah, ok. Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué herramientas tecnológicas utilizan para apoyar el proceso de reclutamiento? Por ejemplo, ahora sé, o sea, bueno, sé que hoy en día están usando mucho la inteligencia artificial o sistemas internos para poder evaluar con mayor facilidad los currículums. Ok. Actualmente en la empresa contamos con un sistema de recursos humanos que es PandaP, ¿ya? Es un sistema de gestión de recursos humanos que ayuda tanto al tema de optimizar los procesos, ¿no? A que sea más rápido el proceso de selección también, porque ahí quizás se pueden realizar ciertos filtros de manera automática. Por ejemplo, si es que le das el tema de experiencia, el tema de edad, que ya incluyes filtros internos, ¿no? Que no son visibles en la vacante, pero sí para que la plataforma haga como que un descarte automático. Por ejemplo, si tú le das o le dices que considere solo mujeres, te descarta a todos los que son varones, que te considere de cierta edad, te descarta, por ejemplo, a todos los que son mayores de 40 y así. PandaP es una ATS, creo, ¿no? Entonces, lo bueno es que nos permite realizar el tema de integraciones. Como justo les mencioné, nosotros no vamos directamente a Computrabajo y publicamos una vacante. No vamos directamente a Laborum, publicamos otra vacante. No vamos directamente a Indeed y publicamos una vacante. No, solo vamos de frente o entramos a la plataforma de PandaP, hacemos el anuncio y automáticamente ya nos permite integrarnos o está integrada con Computrabajo, con LinkedIn.
por ahí con Facebook, con todas las redes o las bolsas laborales que ya mencioné. O Entonces, sea, automáticamente, es como que para que vayas, se le aparezca solamente al público que ustedes están buscando, por así decirlo. por ejemplo, ya, te explico. Creo que todos conocen cómo es como trabajo. Ya. PandaP es casi una plataforma similar. Entonces, hay una opción en donde tú puedes, como que se dice, a ver, como no encuentro la palabra, puedes ligarlo a CompuTrabajo, puedes ligarlo a LinkedIn, a Facebook, algo así, ¿no? Cuando subes la publicación, hay un apartito que dice, pues, ¿no? Publicar en estas bolsas laborales, le das clic y automáticamente ya se publican en todas las bolsas. Ah, ok, ok, Es más rápido, entiendo. claro. Porque si no contaríamos con esa plataforma, tendríamos que ingresar a la misma página de Compu, subir un anuncio, a la misma Ujú. página de Indeed, subir otro anuncio y así, ¿no? Ah, Entonces no podemos perderían un montón de tiempo, pues, ¿no? claro. ¿Y cómo gestionan el seguimiento y la comunicación con los postulantes durante el proceso de selección o de postulación? Ya, ok. Después de que ellos ya pasen quizás una entrevista presencial, donde que estén preseleccionados, ¿no? Después de eso continúa lo que es el examen médico. Todo es mediante llamada y WhatsApp, ¿no? Se comunica con él, así sea un resultado positivo o negativo. Siempre es importante para que ellos también consideren cómo es su estado y quizás puedan buscar otras opciones también y no se queden esperanzados en respuesta de ¿por qué pasa? O en algún Claro. momento nos ha pasado a todos, hemos postulado quizás a tal vacante y hemos quedado en espera de respuesta y quedarse con esa incertidumbre a veces Y es nunca nos llaman. o es como que lo típico, ¿no? Ya nosotros te llamamos o te contactamos, ¿no? Pero siempre creo que debe haber un proceso de cierre, así sea favorable o no. Claro. Y, por ejemplo, ¿el proceso de selección está basado en competencias específicas? Y si es así, ¿cómo definen el perfil de competencias de cada puesto? Ok. En realidad sí, casi todos los procesos o los puestos que hemos ido cubriendo están basados en competencias tanto generales como específicas, ¿no? Generales es algo que ya, pues, a ver, están relacionados tanto con el tema de habilidades blandas, con el tema de conocimientos, por ahí actitudes que se necesitan para ciertos puestos. Claro que algunos difieren de otros, eso sí. Pero en cuanto a las habilidades específicas o ya más relacionados al tema de conocimiento, puede ser, por ejemplo, que tengan cierto tipo de dominio en cuanto a lo que es Excel, inglés, algún software especializado y todo ello, ¿no? En cambio, las competencias generales están más relacionadas al tema de habilidades blandas, por ahí liderazgo, comunicación, proactividad, trabajo en equipo, etcétera. Pero sí, de hecho todos los puestos tienen o están relacionados o tienen que ver bastante con las competencias. Ajá, ok, entiendo. ¿Y qué otro tipo de criterios utilizan para evaluar a los postulantes? O sea, nos comentabas que o sea, el personal que mayormente buscan es operativo y los otros son, eh, Administrativo. claro, porque administrativos nos comentabas que no tanto, pero en el caso de los operativos, o sea, ¿qué otros criterios utilizan para evaluarlos? No, no, en ambos involucra el tema de competencias. Creo que en los puestos administrativos es más todavía, ¿no? En cambio, en un operativo quizás hay ciertas cosas que no se pueden considerar porque es un puesto un poquito más básico, ¿no? Que Claro. quizás no dominan cierto tipo de software, de programas y todo ello, ¿no? Pero en Ah, ok. experiencia sí. Ujú, sí. A ver, por ejemplo, puede ser en caso de que llegue un postulante y quizás no tenga o tenga cero experiencia, ¿no? Cero experiencia, pero ves en cuanto a su actitud que sí tiene mucha disponibilidad, muestra mucha predisposición. Entonces, eso también ayuda bastante, porque pasa que llegan chicos con bastante experiencia, pero con una actitud pésima. Ah, O sea, ok. totalmente, ¿no? Entonces creo que va de la mano, experiencia y actitud. Y por ahí, pues no, si es una persona que no tiene experiencia, el tema de actitud le ayuda mucho, ¿no? Entonces creo que el empeño que ellos van mostrando desde la entrevista ayuda bastante. Ah, ok. Bueno, con esta pregunta terminaría el segundo bloque y el tercer y último lo hace mi compañera Ariana. Ay, hola, buenas noches, Daisy. Bueno, gracias por continuar con nosotras. Ahora me voy a enfocar en hacerte algunas preguntas que están un poco más relacionadas con el proceso de selección de los candidatos. La primera pregunta sería si nos podrías detallar cada fase del proceso de selección que siguen, desde el primer contacto que tienen con el candidato hasta la elección final. Ok, de selección te refieres, ¿no? Sí.
Ya no tanto reclutamiento, ya. Una vez que nosotros recibimos los CVs, se hace pues no un filtro curricular, un filtro telefónico, sigue ello, ¿ya? En el filtro telefónico básicamente se pueden evidenciar varios indicadores en realidad. La actitud, el tema de las ganas, el tema de la comunicación, porque hay chicos o candidatos postulantes, por así decirlo, que desde el filtro telefónico que les realizas tienen bastante predisposición. Y hay otros que simplemente te responden como que no, sí, como que si estarían aburridos o ya postulan por en fin, ¿no? Entonces, posterior a ese filtro telefónico que se realiza, se le programa a una entrevista presencial en este caso. En la entrevista presencial es donde se realizan ya las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones psicológicas, psicotécnicas, por así decirlo. Se usan tanto, pues, pruebas predictivas, pruebas psicométricas también. Después de ello, en caso el candidato esté ok o esté preseleccionado, se deriva a entrevista con el jefe de área, ¿ya? Entonces, si es que el jefe de área da un visto bueno, se continúa con la verificación de antecedentes, examen médico, después del examen médico con la firma de contrato, ¿no? Firma de contrato, una inducción y la incorporación del personal. Gracias. ¿Y estas fases se aplican igual para todos los puestos o quizás varía un poquito según el perfil del cargo que ellos tienen, como mencionabas, de operarios y administrativos? Ya. Vamos a dividirlo en dos, tanto los puestos operativos y los puestos administrativos. En el caso de los puestos administrativos, sí se implementan o se requieren dos entrevistas más, que es con el gerente, con la gerente administrativa, ¿no? Y con el gerente de operaciones. Son dos entrevistas adicionales. Entiendo. Y sé que anteriormente mencionaste sobre las pruebas psicométricas que forman Ujú. parte del proceso de selección. ¿Qué tipo de pruebas utilizan? O sea, exactamente qué pruebas están aplicando. Ahorita, dentro de las pruebas proyectivas, estamos usando el test de Warte, que es un test de personalidad, y siempre tiene que estar relacionado con una prueba psicométrica, ¿no? En la psicométrica estamos usando el DISC, que también es un test de personalidad, y el Wonderlic, que es un test de inteligencia. Las tres prácticamente. ¿Y hay alguna plataforma, bueno, sé que mencionaste lo de DISC, pero hay alguna herramienta o plataforma adicional para aplicar este tipo de pruebas? No estamos manejando pruebas virtuales online. Todo es de manera presencial. Hasta el momento sí. Ah, Quizás más adelante se podrían incluir algunas, pero ahorita todo es presencial. entiendo. Y cuando ustedes realizan la entrevista, ¿qué tipo de entrevista realizan habitualmente? Quizás más estructuradas, por competencias. Ya. En cuanto a las entrevistas estructuradas, no tanto podrían ser entrevistas semiestructuradas, porque creo que le das mayor posibilidad al candidato de sentirse cómodo, de expresarse, de explayarse, ¿no? Porque las semiestructuradas involucran tanto preguntas abiertas, preguntas cerradas, entonces hay quizás preguntas que les puedes decir, ¿no? Por ejemplo, ¿dominas Excel? Sí o no, son preguntas cerradas. Y ya en las preguntas abiertas como que le das posibilidad de que puedan comentarte un poquito más, de que puedan ahondar más en su experiencia o esa libertad, ¿no? Y eso creo que también es más enriquecedor porque la entrevista se vuelve un poquito más, más bonita y como que fluye también. Y no es tan como que monótona. Y de hecho, lo otro que me mencionaste, las entrevistas por competencias. Sí, porque como ya se había mencionado anteriormente, se evalúa mucho el tema de habilidades, ¿no? Las habilidades, los comportamientos. No tanto nos basamos en su experiencia, sino también en cómo podría reaccionar ante una situación complicada, por ejemplo, ¿no? Ante un conflicto, ante una resolución de problemas y todo ello. Entonces, para esta entrevista de competencias se usa bastante lo que es el método STAR, ¿no? Porque es una entrevista basada en cómo él ha reaccionado en sus anteriores trabajos, en sus anteriores experiencias, ¿no? Siempre ante una situación, ellos desarrollan cierto tipo de acciones o, como que se dice, pues, no tareas, y ello también conlleva a cierto tipo de acciones que puedan tomar y a unos resultados, ¿no? Entonces, sí nos basamos bastante en cómo ha sido anteriormente su comportamiento. Listo. ¿Y este tipo de entrevistas o sea, le aplican del mismo modo para todos los puestos que deseen cubrir o eso también varía? En este caso sí se aplica tanto para operativos y administrativos.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay colaboradores operativos que pueden ser como que un poquito complicados de manejar, un poquito como que más problemáticos, entonces no todos tienen el mismo nivel de afronte ante ciertas situaciones, ¿no? Y es por eso que es importante saber cómo él ha salido de su anterior trabajo, por qué se ha retirado, porque pueden decirte, no sé, fue un término de contrato o un proyecto o como que simplemente reducción de personal, ¿no? Y ahí es donde va, o damos bastante importancia al tema de referencias laborales, porque tenemos tanto el descargo del candidato y también el descargo del, no sé, pues, ¿no? Del área de recursos humanos o de su jefe inmediato del anterior trabajo y todo ello. Entonces, como que ya ambos de la mano se puede validar también. Y en el caso de los administrativos es lo mismo, solo que con mayor profundidad. Entiendo, gracias. Sé que mencionaste que una vez que ustedes reciben el CV todo lo hacen de manera presencial después de la llamada, pero ¿hay quizás alguna herramienta que ustedes usen, alguna herramienta tecnológica que ustedes usen durante el proceso de evaluación, como algún test online que tenga que hacer, o si es que hay, de repente el análisis del CV lo hace la inteligencia artificial o algo? Ok, en análisis del CV, la inteligencia artificial lo hace mayormente cuando quizás está relacionado bastante con el tema de sexo, que nos descarte, por ejemplo, personal femenino, porque los puestos que nosotros necesitamos en su mayoría implican bastante esfuerzo físico, bastante el tema de carga, descarga, salir a repartir mercadería, entonces está bastante ligado a varones sobre todo, ¿no? Eso y si son pues colaboradores de más de 40 años. Ahí es donde nos ayuda bastante. Y posteriormente, cuando te comenté que se realiza el filtro telefónico, se les pide el CV y el Certijoven, ¿no? Entonces el Certijoven también nos ayuda bastante al tema de quizás descartar. ¿Por qué? Porque vemos demasiada rotación demasiada rotación. Por ejemplo, han estado en empresas un mes, 15 días, hasta una semana. Entonces, creo que eso también nos da un indicador de que el personal no va a permanecer. O sea, podría ser un mes y eso, y luego se va, y eso también genera como que costos y tiempo para la empresa también. Entiendo, muchas gracias. Y en base a las tomas de decisiones, cuando llegamos a la decisión final sobre qué candidato contratar, ¿es quizás una sola persona, un comité? ¿Y en qué criterios se basan para ello? En el caso de los puestos operativos, creo que es tanto recursos humanos como el jefe. Si es que está bien en sus evaluaciones y el jefe le da el visto bueno, pues genial. Siempre y cuando pues apruebe el examen médico, ¿no? O esté apto, porque si no está apto, pues también se le descarta. Y en caso de los administrativos, es ambos, ¿no? Recursos humanos y la gerente administrativa, con el gerente de operaciones también. Son tres. Listo, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Gracias por compartirnos su experiencia y por responder a todas nuestras preguntas con tanto detalle. De verdad, muchas gracias. Ok, gracias, Gracias, gracias a Tracy. ustedes. Vale, gracias.